los extranjeros y con otras cuestiones. Pero hoy pues vamos a profundizar específicamente en cuanto al tema de extradición se refiere, ¿verdad? De cómo es de que se da esta figura o este procedimiento a nivel internacional, cómo es que opera, de qué manera se puede dar, ya sea en Guatemala también, cuál es el trámite a seguir, qué ley rige el procedimiento de extradición, si hay convenios y demás. Entonces vamos a empezar a trabajarlo ya que tenemos también laboratorio, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a analizar el tema propiamente de la extradición, que es parte también del derecho internacional privado. Esto en virtud de que cuando hablamos del tema de extradición, pues lógicamente es un tema ya a nivel internacional en el cual pues ya se dan otras figuras, otras instituciones de derecho y que es necesario tratar, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, requerir a una persona en un juzgado correspondiente, llamémosle que ha cometido el delito, por ejemplo, en Retauleu, y que esta persona pues no sea de Retauleu, que tampoco se ubique allá, sino que se ubica en Cobán, por ejemplo. Entonces ya se solicita, por ejemplo, la orden de aprehensión de esta persona en aquel lugar para que sea puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales, en este caso de Retauleu, porque es donde va a enfrentar, por ejemplo, su proceso propiamente. Pero eso lo hacemos a nivel interno, ¿verdad? Recordemos de que el derecho penal es un derecho personal como también territorial. En este caso vamos a ver por cuestiones de competencia, dónde es que debe ser juzgada la persona, dónde cometió el ilícito, por ejemplo, en qué parte está y demás. Pero cuando ya hablamos de un tema internacional, pues esto no opera de manera tan fácil o tan sencilla de que podamos ir a traer una persona y ponerla a disposición de los juzgados de un determinado estado, por ejemplo, ya que estaríamos atentando contra la soberanía de este estado y no estaríamos cumpliendo realmente a cabalidad con los compromisos internacionales. Y a raíz de esto, entonces, es de que se da la figura llamada extradición, ya que esta es la que nos ayuda a solventar estas situaciones. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir, qué tipos de extradición hay, por ejemplo, cómo se da en Guatemala, cuáles son los órganos que intervienen en este caso para la figura de la extradición. Empecemos a definir lo que es la extradición, cómo es que se conoce la extradición ya a nivel más técnico, más doctrinario y más legal. Resulta que la extradición es definida como aquel acto mediante el cual pues un gobierno entrega a otro que lo ha reclamado, con el ánimo precisamente de que se le atribuye la comisión de un delito en cierta forma y que esta persona pues se busca que sea juzgada o que sea o que cumple con su condena como tal. Entonces es ese procedimiento que un estado solicita a otro estado para que pueda entregar a una persona que este estado cree o presume que ha participado, por ejemplo, en la comisión de un delito o que esta persona probablemente ya fue condenada y que únicamente pues se necesita cumplir su condena y que se dio a la fuga, por ejemplo, que ocurre mucho, que se da mucho. Entonces, a raíz de esto es de que se pide la extradición de esta persona. Pongámosle ya nombres a nuestros ejemplos. Es cuando Guatemala, por ejemplo, le solicita a Estados Unidos que entregue a una persona, pueda ser una persona nacional o no nacional, en este caso, que la entregue porque se presume que en Guatemala esta persona ha cometido, por ejemplo, homicidio o ha cometido el delito de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, se le pide que lo entregue porque aquí en Guatemala debe de enfrentar la justicia. Hay un proceso de investigación abierto en contra de ella, se presume de que sí ha participado, por ejemplo, aún no ha sido condenada. O en el otro caso es de que esta persona ya fue condenada, ya fue juzgada, se le impuso pues una condena de 40 años o 30 años de prisión, por ejemplo,
pero esta persona se echó a la fuga. Entonces es necesario que esta persona sea requerida para que cumpla con su condena en el estado en el cual fue condenado como tal, fue hallado culpable por dichos delitos. Entonces sí es necesario que esta persona cumpla con su condena. Entonces en este caso, pues tenemos la figura propiamente de la extradición, pero conozcamos un poquito de otras definiciones también que condensan o que nos explican qué es la extradición. En la segunda definición nos indica que es un procedimiento mediante el cual pues un Estado entrega a otro que obtiene o acepta dicha entrega a un individuo que se encuentra en su territorio. Y esta pues ha sido acusada de un determinado delito por el que o ya ha sido condenado en este caso, a fin de que esta persona pues pueda cumplir con su pena. Algo muy importante que nos incorpora o que nos da la segunda definición, y es específicamente que el Estado al cual se le va a requerir debe de cumplir o debe de aceptar la entrega de esta persona. Si el Estado no cumple o no accede, por ejemplo, a la petición que se le está requiriendo para entrega de una persona, pues sería, no se estaría dando a plenitud la extradición. Obviamente que para que esto suceda, al momento, tal como lo vamos a ver más adelante, para solicitar una extradición se deben de cumplir con ciertos requisitos, con cierta documentación, con ciertas solicitudes, y si no se cumplen, por ejemplo, con esta documentación o con estas solicitudes, pues definitivamente no va a operar la extradición como tal. Es importantísimo que se cumpla para que el otro Estado acceda. No solamente se trata de, bueno, Guatemala lo pide y que media vez lo pidió Guatemala, lo tienen que dar, por ejemplo, o a la inversa, Estados Unidos se lo solicita a Guatemala y Guatemala sí o sí lo tiene que dar. No, porque también una cosa es de que lo pidan, pero también aquí hay un procedimiento a seguir para verificar, por ejemplo, si es posible otorgar o no otorgar esa extradición. Entonces hay que evaluar la documentación y demás para ver si es posible la entrega o no. Ya tenemos una definición un poco más concreta. En caso de Guatemala, nos indica que es un acto por el cual el Estado guatemalteco entrega algo muy importante que ya aquí agrega, mediante un acuerdo, mediante un tratado a un individuo, ¿verdad? Lo pide un Estado y mediante esos acuerdos que hayan dentro del Estado, un tratado como tal, pues se va a entregar a esta persona para someterla precisamente a un proceso penal o para que cumpla alguna condena como tal, para que se pueda dar la extradición. Yo creo que ahora hay temas como que podemos traer a manera de ejemplo y poder analizarlos. En el caso, veamos de Valdizón. Ahorita no podemos hablar o no se puede hablar de una extradición en el caso de Valdizón. ¿Por qué? Porque Valdizón se entregó voluntariamente o espontáneamente, por ejemplo, se puso a las órdenes y todavía pues no estaba como que girada la orden de extradición en contra de esta persona. Entonces ahí no podemos hablar de una extradición, podemos hablar de una presentación espontánea, de una entrega voluntaria, podemos hablar de una deportación, pero no podemos hablar de una extradición. ¿Por qué? Porque esta persona interrumpe, por ejemplo, probablemente el Ministerio Público ya haya iniciado con la tramitación tal como lo vamos a ver, pero no se ha agotado. Todavía un juez competente no ha otorgado la autorización para la extradición de esta persona. Entonces, una vez no agotada esa tramitación, por ejemplo, la orden, no podemos hablar de una figura de extradición. A contrario censo, por ejemplo, en otros casos que hemos visto, hablemos de mi época, Alfonso Portillo, por ejemplo, que ahí sí fue distinto, ahí sí se agotó el trámite de extradición, Estados Unidos lo solicitó a Guatemala, Guatemala otorgó, autorizó, porque era un nacional, recordémonos que él era un nacional, entonces Guatemala tenía que evaluar también esa situación y posteriormente entregó. Ahí sí se agotó el trámite de extradición, tal como ustedes ven ahí, les adjunté una parte del expediente de él para que lo puedan leer y conocer del tema. Entonces ya él viene y ya
ya es extraditado. ¿Por qué? Porque realmente se agotó con el procedimiento establecido para un trámite de extradición. Lo mismo, por ejemplo, no podemos hablar de extradición con el caso de este señor Sinibaldi, del mentado Fisiquín, ¿verdad? Ustedes que también fue, creo que el año pasado, si no mal recuerdo, que él también se entregó. Él se entregó, obviamente hay una estrategia de defensa en este caso, porque al momento de que ellos se entregan voluntariamente, pues pueden favorecerse con alguna medida sustitutiva, en este caso, ¿verdad? Porque recordemos de que las medidas sustitutivas pueden ser otorgadas a los indicados de un delito dependiendo de su conducta, que no haya un peligro de fuga, de obstaculización a la averiguación de la verdad o en determinado momento, pues que la ley no nos dé esa limitación para que las personas sean beneficiadas con una medida sustitutiva como tal. Entonces, en estos casos jóvenes, no podemos hablar nosotros de una extradición, porque en ningún momento se agotó el trámite de la extradición, todavía no ha llegado ante un juez para que la autorice. Ya inició el Ministerio Público la tramitación probablemente, pero se interrumpe porque estas personas se entregan y están enfrentando la justicia en este caso. Entonces, a manera de que tomemos ejemplo, distinto hubiera sido que Valdizón cumplía su condena allá donde estaba en el estado, se hubiera quedado allá todavía y Guatemala hubiera iniciado el trámite porque ya se enteró, por ejemplo, de que ya cumplió su condena allá, de que ya terminó. Entonces Guatemala empieza a hacer toda la tramitación mediante el Ministerio Público y ya se solicita la orden de extradición. Ya esta ya sería así una extradición como tal, porque ya se agotó el procedimiento debido, pero en este caso no se agotó el procedimiento como tal. Existen ciertas clases de extradición, dependiendo de la forma en que se dé. Vamos a ver, creo que hay personitas con dudas. Sí, compañero Alfredo, ¿lo escuchamos? Licenciada, con una pregunta, algo rápido. En el caso de Valdizón, como él se entregó de forma voluntaria, ¿él tendrá algunas consideraciones? Definitivamente, lo que les decía hace un momento, el abogado defensor en este caso, pues él va a alegar en determinado momento que él pueda ser beneficiado con una medida sustitutiva, puesto que en ningún momento él se quiso poner a la fuga, por ejemplo, y que él se presentó de manera voluntaria, se entregó, entonces pues él tiene el ánimo de enfrentar la justicia, de solventar su situación jurídica, tampoco va a haber obstaculización a la averiguación de la verdad, porque él no va a influir, por ejemplo, recordemos que es lo que nos establece el Código Procesal Penal en cuanto a o cómo pedir como medida de coerción, por ejemplo, una prisión preventiva, que haya un peligro de fuga latente, que no se conozca de la residencia de la persona, el arraigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al no establecerse el arraigo de la persona, pues obviamente no se puede dar una medida sustitutiva porque se nos puede escapar y luego dónde lo vamos a ir a traer, por ejemplo. Pero en estos casos, pues se desvanece la cuestión de que no se establezca un arraigo, por ejemplo, ¿verdad? Porque él se está presentando. Entonces, en determinado momento, eso a él lo puede beneficiar mucho en su proceso. También se debe de saber bajo qué delitos o bajo, sí, cuáles son los ilícitos penales que le están intimando a él para ver si son merecedores, en este caso, de una medida sustitutiva, porque en el mismo artículo 200, si no estoy mal, 257, yo no soy tan buena para memorizarme artículos del Código Procesal Penal, pues establece cuáles son los casos en los que no puede darse, por ejemplo, la medida sustitutiva. También tomando en cuenta que con esta aplicación de la ley de aceptación de cargos, por ejemplo, también se pudo haber evaluado a través de los abogados defensores de él cuál es la estrategia que ellos van a utilizar, porque esto sí, de que lo beneficia a él, lo beneficia, porque él está presentándose espontáneamente. Lo mismo que pasó con este señor Sinibaldi, por ejemplo, que si no estoy mal, él estuvo en prisión preventiva un tiempo, pero creo que ahorita ya no está en prisión preventiva porque se presentaron de manera espontánea. Es lo mismo ocurriría, por ejemplo, aquí en Guatemala. Algo que tenemos que tener bien claro, jóvenes, cómo es que opera realmente el proceso penal en Guatemala, porque muchos creemos que depende del Ministerio Público que la persona quede, por ejemplo, en prisión preventiva. Al momento de que el Ministerio Público completa un expediente en investigación, ya tiene la mayor parte de medios de convicción, por ejemplo, y ya ha agotado las diligencias debidas para poder llevar ese caso o ese expediente a conocimiento del juez en este caso, y que éste pueda judicializar el caso, porque mientras el caso no esté judicializado,
No hay control judicial todavía. Entonces, el caso tiene que estar judicializado para que haya un control judicial. Entonces, ya presenta al Ministerio Público el expediente propiamente al juez contralor. Bueno, en una audiencia unilateral, el Ministerio Público solicita entonces, en su primer momento, pues una citación o en su caso una orden de aprehensión en contra de la persona para que pueda comparecer a la primera audiencia, que en este caso es la primera declaración. Pero eso no significa entonces que a la persona se le pueda negar en caso de que no es viable la citación, porque probablemente la persona se echa a la fuga o alguna situación. Entonces mejor de una vez se procede a una orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces se procede a la orden de aprehensión, se aprehende a la persona, se ejecuta la orden, se pone a disposición del juez contralor. Ya en ese momento, pues se va a llevar a cabo la audiencia de primera declaración, se va a ligar a proceso penal, va a haber un auto de procesamiento en contra de la persona y ya se va a discutir sobre las medidas de coerción. En este caso, sí, puede haber una medida sustitutiva en caso de, por ejemplo, probablemente la persona haya sido llevada con orden de aprehensión a la primera audiencia, pero ya en la audiencia de primera declaración se pueda discutir sobre unas posibles medidas de coerción, se le puede dar, si puede ser beneficiado, por ejemplo, entonces esa persona va a quedar bajo medidas sustitutivas, no va a haber necesidad de que sigan prisión preventiva. Y muchos creen que con el hecho de que se aprendió a una persona que se le llevó, por ejemplo, aprendida a que compareciera a su primera declaración, condiciona totalmente cómo va a quedar en el proceso. Recordemos de que la prisión es un caso extremo. Por lo regular las personas, según la doctrina, según la jurisprudencia y entre otros, que la prisión es la excepción y que la regla general siempre va a ser que la persona enfrente su proceso en libertad como tal. Entonces, y si en determinado momento el abogado defensor desvanece, por ejemplo, el peligro de fuga, desvanece el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, comprueba el arraigo y demás, entonces puede ser merecedor de una medida sustitutiva, al menos de que sea una violación con agravación de la pena, por ejemplo, que la misma ley establece que para esos delitos no hay medidas de sustitutivas y las demás y lo demás que condensa el Código Procesal Penal. Entonces, esa es la forma en la cual pues, se puede llevar un proceso como tal. Y al momento de, tal como lo vamos a ver más adelante, jóvenes, la extradición de la persona no condiciona que esta persona sea culpable o inocente. Con el hecho de que se dé su extradición, no significa que entonces esa persona sí va a ser condenada, que esa persona sí cometió el delito. No, sino que la extradición es una figura de carácter internacional que nos va a ayudar a asegurar la presencia de la persona dentro de un proceso penal, en tanto se pueda llevar a cabo para conocer si va a ser absuelto o condenado como tal. Pero por el hecho que se dé la figura de la extradición, no significa que esa persona, bueno, va a ser condenada porque fue extraditada, porque de plano él es culpable. No, sino que tiene que llevarse a cabo un proceso como tal. Al menos que ya haya sido condenada la persona, que ya haya enfrentado un proceso y que esta sí se echó a la fuga, por ejemplo, entonces ahí sí ya no habría que abrir un proceso como tal para ver si es o no culpable, porque ya estaría cumpliendo su condena, porque se nos fugó. Entonces hay que tener bien claro que la extradición no condiciona ni la inocencia ni la culpabilidad de la persona, sino que su objeto es garantizarnos la presencia de la persona durante esa tramitación del proceso. Entonces, probablemente no se extrañen que ya aquí, por ejemplo, las personas extraditadas pues quedan con medida sustitutiva. ¿Por qué? Porque no condiciona su situación como tal en el proceso penal. Ahora conozcamos, sale esto por la pregunta que el compañero Alfredo nos planteó y espero que ya haya quedado claro. Las clases de extradición. ¿Qué clases de extradición se pueden dar en Guatemala? O también la extradición que la misma doctrina establece en su caso. Tenemos una extradición activa, tenemos una extradición pasiva, tenemos una extradición voluntaria, una extradición en tránsito, una extradición de nacionales y de no nacionales. Cuando hablamos de una extradición activa, propiamente nos referimos a que un Estado solicita a otro, por ejemplo, la entrega de una persona acusada de un delito para que esta persona sea juzgada y pueda cumplir con su pena. Eso es la extradición activa como tal. Entonces, pongamos ya ejemplos y pongamos nombres.
Activa es cuando Guatemala es el estado que solicita a otro estado, que sea, por ejemplo, Estados Unidos, que entregue a una persona que se cree que ha cometido un delito en Guatemala o que ya fue condenada. Esa es una extradición activa, cuando se pide. Y la extradición pasiva es cuando el estado al que se le está pidiendo autoriza o entrega a la persona que se le está pidiendo. Entonces, por ejemplo, activa Guatemala lo pidió Estados Unidos. La pasiva, Estados Unidos dice, bueno, está bien, se cumple con todos los requisitos de extradición y demás, se lo entrego a Guatemala. Aquí está la persona que están ustedes buscando. Entonces, ahí se condensa la extradición pasiva. Se está entregando a esta persona como tal. También se puede dar una extradición voluntaria y que esta extradición voluntaria es cuando una persona que ha sido acusada de la comisión de un delito, por ejemplo, o que ya fue condenada, pues se entrega voluntariamente. Ya sabe, y hay una orden, esta persona está consciente de que hay una orden en su contra de extradición propiamente y esta persona por su cuenta se entrega voluntariamente. Esto no pasó con Valdizón, porque él no había ya una orden de extradición en su contra. Si ya hubiera habido una orden de extradición en su contra y él es el que se entrega voluntariamente, por ejemplo, ahí sí cuadraría una extradición voluntaria, pero en este caso no, porque todavía no se había agotado el procedimiento a seguir para una extradición como tal. Entonces no podría casar. Ya habiendo la orden, por ejemplo, de extradición y demás, y esta persona voluntariamente se entrega, entonces ahí sí se estaría dando la figura de una extradición voluntaria. ¿Cuándo se da una extradición en tránsito? La extradición en tránsito, pues es aquel permiso que el Estado otorga a otro Estado, por ejemplo, para que las personas que están siendo sujetas de extradición o los posibles delincuentes, en este caso, pasen por ese territorio, ¿verdad? Para que puedan llegar finalmente al territorio donde tienen que estar. Por ejemplo, el avión hace una escala o hay alguna tormenta o alguna situación que imposibilite, por ejemplo, continuar con el vuelo, entonces esas personas van a quedar como una extradición en tránsito, pero solamente es en tanto que pasen para que lleguen a su destino final. También tenemos acá la extradición de nacionales. Y esta extradición sucede cuando un estado solicita a otro estado, pues la entrega de una persona con nacionalidad guatemalteca o con de la misma nacionalidad que lo está pidiendo. Es decir, de que en el caso de que hubiera pedido Guatemala, por ejemplo, la extradición, ahí sería una extradición activa de un nacional. ¿Por qué? Porque Guatemala pide la extradición de este señor. ¿Cómo se llama este señor? Este es Valdizón, por ejemplo, a que pide la extradición de Valdizón. Es un nacional y es una extradición activa propiamente. Y la no nacional es cuando, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que solicitó a este señor Alfonso Portillo, por ejemplo, que era una extradición también activa porque lo solicitó a Estados Unidos y aparte era una extradición de no nacional porque no era su ciudadano americano, sino que era un guatemalteco. Entonces aquí se da la extradición de no nacionales de conformidad a la doctrina. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que deben de tomarse en cuenta al momento que hablamos de una extradición? De conformidad a la doctrina, pues algunos autores lo denominan las fuentes de la extradición, como el caso de un tratado internacional, bilateral, multilateral, en el caso del Código de Derecho Internacional Privado. Una disposición unilateral de derecho interno, como el caso de la ley reguladora de la tramitación de extradición en Guatemala, que tenemos una ley, y una declaración expresa de reciprocidad entre los estados. Pero ya directamente en Guatemala acepta la institución internacional de extradición y la rige mediante las siguientes leyes. La rige mediante la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 27, que ustedes pueden leer despacio, en el Código Penal, en el artículo número 8, en el Código de Derecho Internacional Privado también, y en el decreto 28-2008, que es del Congreso de la República de Guatemala y que es la ley reguladora del procedimiento de extradición. Bajo esta normativa es que Guatemala entonces contempla la figura de la extradición. Y algo muy importante es que el procedimiento de extradición
extradición en Guatemala se rige por los tratados o convenios de los cuales Guatemala sea parte. Algo muy, muy importante, jóvenes. Si no hay un acuerdo, un tratado entre Guatemala y el Estado que está requiriendo una extradición a la persona, es muy complejo porque no se puede dar la extradición propiamente porque no hay acuerdos, porque la extradición se rige mediante estos tratados o acuerdos. Y en dado momento que hubieran ciertos aspectos que no estén condensados en estos tratados o en estos acuerdos, por ejemplo, entonces estos se van a determinar de conformidad a la ley reguladora del procedimiento de extradición en su caso, ¿verdad? Y ahora ustedes dirán, bueno, entonces, ¿dónde queda la figura del asilo? ¿Será que se puede dar, por ejemplo, la extradición cuando hay un asilo? Recordemos de que cuando son cuestiones de asilo político y si el Estado tiene bajo su protección a una determinada persona, en el caso, por ejemplo, de Telma Aldana, de las otras personas que del caso de Sandoval, por ejemplo, que ellos han pedido asilo porque indican que hay una persecución en contra de ellos por cuestiones políticas. Entonces, media vez se le otorgue el asilo político a estas personas, pues obviamente no pueden ser extraditadas porque están siendo protegidas por ese Estado como tal. Entonces, hasta en tanto pues esté el asilo, tengan esa protección, pues es un poco complicada pedir la extradición de las personas. También está un caso latente de Serrano Elías. Él no ha podido enfrentar la justicia en Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo bilateral, un tratado, un convenio de extradición con aquel Estado donde él se encuentra. Entonces, media vez no hay, pues el Estado no tiene la obligación internacional, por ejemplo, de cooperar con el Estado de Guatemala para esos procesos de extradición. Entonces, por eso mismo es de que hay algunos casos que no pueden ir o continuar o que sean condenados por la simple situación de que no hay tratados, no hay convenios en los cuales pues, se regula esta situación como tal. Pero es muy importante que veamos también que dentro del trámite de la extradición, el proceso de extradición que se da y demás, se tienen que cumplir ciertos derechos y garantías que se tienen que cumplir porque no se pueden violar las garantías o los derechos humanos de estas personas que van a ser extraditadas o la persona que está siendo extraditada, que está siendo solicitada su extradición. Y veamos que dentro de esos derechos y garantías, en primer momento se posiciona que durante el procedimiento de la extradición, las personas pues tienen derecho a nombrar un defensor. Desde que inicia el proceso de extradición, pues se tiene derecho a que usted nombre un abogado, defensor de su confianza, también un traductor. Si en caso de que el idioma oficial del país que lo está requiriendo, por ejemplo, no fuera el español, sino que fuera el inglés, entonces necesita de un traductor como tal. Y si no hubiera, pues se va a nombrar a uno de oficio, pero usted no puede quedar en estado de indefensión. A la persona que se va a extraditar no puede quedar en estado de indefensión. En ningún caso, lo que les decía hace un momento, jóvenes, la resolución que decida el procedimiento de extradición hará mérito sobre la inocencia o la culpabilidad de la persona sujeta al procedimiento de extradición. Esta no la condiciona. Con el hecho de que se dé la extradición de la persona no significa, bueno, esta ya va a ser condenada, es culpable, por ejemplo, o no se dio su extradición, significa que es inocente, por ejemplo. No, sino que esta es una cuestión muy, muy ajena y muy distinta. Dentro también de los derechos que podemos encontrar, desde el momento en que se le haga saber a la persona los motivos de su detención, por ejemplo, porque se la aparejada, la orden de extradición, va a venir la detención de la persona para poder ponerlo a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y que entre el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordine la entrega de esta persona, por ejemplo, desde ese momento que se da la detención de la persona, por ejemplo, su defensor tendrá inmediatamente el acceso a la solicitud y a los documentos que acompañan la solicitud para poder evaluarlos y ver realmente que sean suficientes y que sean válidos para que se pueda dar la extradición de esta persona. Si estos documentos, jóvenes, no son válidos, si estos documentos no están completos a la solicitud y demás, no se podría dar la extradición de la persona. Por eso es importante que el abogado lo tenga y tenga conocimiento de cuáles son los documentos que se deben de incorporar para solicitar la extradición de una persona en el caso de que fuera una extradición pasiva en el que está Guatemala. Ahorita después vamos a ver más adelante pues el trámite de la pasiva y de la activa.
Dentro también, jóvenes, de la ley, de la ley reguladora de extradición, se prevé el allanamiento o la entrega voluntaria. ¿Y esto cómo es que opera o cómo es que se da? La persona, pues, contra quien se dirija el procedimiento de extradición, podrá esta, pues, allanarse o entregarse voluntariamente en su caso, ¿verdad? Al Estado que lo está haciendo, que lo está requiriendo. Incluso antes de la presentación de formal solicitud o incluso antes, ¿verdad?, de que se dé la autorización por el juzgado, por el órgano jurisdiccional competente sobre la autorización de la extradición. Hasta ese momento la persona se puede entregar voluntariamente o allanarse. Entonces, obviamente, el Ministerio Público se va a ahorrar toda la vuelta que tiene que hacer para poder pedir, en este caso, la extradición de la persona, poder darla, en este caso, si fuera una pasiva. Entonces ahí se interrumpiría prácticamente la extradición, ya no se estaría agotando el trámite de la extradición como tal, porque esta persona se va a entregar voluntariamente. Por ejemplo, que este señor, ¿cómo se llama ese señor de... Ay, se me va, Valdizón, en el caso de Valdizón, por ejemplo, que allá estando en Estados Unidos se enfrentó a la justicia y pues se enteró, por ejemplo, de que Guatemala ya abrió un proceso de extradición que todavía no se ha agotado, tampoco se ha dado la autorización pero ya se enteró que hay un proceso de extradición abierto. Entonces él puede venir. ¿Y qué fue lo que hizo, verdad? Se entregó voluntariamente, no se hizo la orden correspondiente de extradición, se entregó voluntariamente, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el allanamiento o la entrega voluntaria. Acá hay otra situación que probablemente dentro de una extradición no solamente se solicite a una persona, sino que se solicitan, por ejemplo, a varios sujetos y no solo a una, y probablemente dentro de los varios sujetos, unos cuantos, pues quieran entregarse voluntariamente o allanarse en su caso, ¿verdad? Entonces, y ya contra estos, pues se agota el proceso, y contra las personas que en determinado momento no quisieran allanarse o entregarse, pues el proceso continúa y sigue su curso normal. Algo que también se prevé dentro de la ley, y es muy importante, que existe una exención de legalización de solicitudes y documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos que deben de ser acompañados propiamente a la solicitud de extradición, en determinado momento estos están exentos de legalización, del apostillado y demás, si no hubiese convenio, ¿verdad? Pues ya nos regimos al proceso normal de legalización. En este caso, sino del apostillado, al menos de que el tratado o convenio que esté entre las partes, por ejemplo, disponga lo contrario, ¿verdad? Que sí prevea que es importante entonces que se dé, que sí, se deben de legalizar los documentos, al menos en esa forma, pero el requisito o la generalidad es de que no es necesaria la legalización. ¿Cuáles son los plazos? De conformidad a la ley, pues existen ciertos plazos para poder cumplir con la situación de la figura de la extradición. Los plazos, pues, corren a cargo del Estado requirente. Y estos empiezan a contarse desde el día siguiente que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregue la comunicación oficial, porque hay ciertos plazos que se deben de cumplir para la extradición. Entonces, los plazos corren a cargo del Estado requiriente, ¿verdad? Una vez que este solicita, entonces, y lo entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores propiamente, el comunicado oficial, pues ya empiezan a contar al día siguiente. ¿Cuáles son los sujetos del procedimiento de extradición en Guatemala? ¿Quiénes son los que se involucran directamente dentro del proceso de extradición? Tenemos, por un lado, está encabezando el Ministerio Público, el organismo judicial en su caso, y está el requerido y el abogado defensor en los procedimientos de extradición pasiva. En estos procedimientos, pues, está el abogado y el requerido. Estos son los sujetos que intervienen para la extradición. ¿Cuáles son las funciones propias que tiene el Ministerio Público dentro de los procesos de extradición? Específicamente la extradición pasiva, cuando se le es solicitado a Guatemala la entrega, por ejemplo, de una persona. El Ministerio Público es el encargado de promover ante los órganos jurisdiccionales, en este caso, las solicitudes de extradición pasiva. O sea que una vez
que haya entrado, por ejemplo, el comunicado oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores por la vía diplomática, se traslada inmediatamente al Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado entonces de ya presentar el caso concreto ante los órganos jurisdiccionales de Guatemala para que entonces pues se determine si se va a dar la extradición de esta persona o no, en este caso. En los casos de extradición activa, propiamente, pues es el Ministerio Público el encargado de iniciar la tramitación. Cuando es que Guatemala solicita, por ejemplo, a una persona, entonces el Ministerio Público también es el encargado de dar inicio a esa tramitación, a las diligencias, solicitudes y demás que debe de remitir específicamente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo va a trasladar para allá, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste entonces lo lleve al estado correspondiente. Una vez que se haya autorizado, bueno, se canaliza a través de las comunicaciones oficiales que son a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dejamos por un lado la actuación del Ministerio Público tanto en la extradición activa y la extradición pasiva y nos concentramos en las funciones que tiene el organismo judicial, en este caso para poder darse la figura de la extradición. Corresponde exclusivamente al organismo judicial jóvenes por medio de los órganos jurisdiccionales, en este caso, decidir sobre la exclusividad o la procedencia de la extradición. Es el ente encargado entonces de decidir sobre la procedencia a través de lo que el Ministerio Público le presente. El Ministerio Público le va a presentar, por ejemplo, ya sea la solicitud que el Estado requiriente está presentando, la documentación que vamos a ver más adelante, pues ya el órgano judicial es el encargado de otorgar o no. De conformidad a la ley reguladora del procedimiento de extradición, son competentes en este caso para decidir sobre la procedencia de las extradiciones, en este caso la pasiva, los tribunales de sentencia con competencia en materia penal, algo muy importante que tienen que ser juzgados con competencia penal los que se encarguen de la autorización de la extradición en este caso y lo que disponga pues, específicamente la Corte Suprema de Justicia. Y también en determinado momento los juzgados de turno. También dentro de las funciones del organismo judicial está el comunicar, por ejemplo, por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores toda la resolución que se tome sobre la procedencia de la extradición en un plazo que no exceda de mayor de 3 días, dependiendo de lo que el juzgado resuelva si otorga, por ejemplo, o no la extradición, pues lo debe de comunicar inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al MINEX. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este es el encargado también de trasladar esa información por la vía diplomática e informar al Estado en el caso que estuviera requiriendo, pues que no se otorgó o que sí se otorgó, ¿verdad? Entonces ahí hay un plazo que no puede exceder de 3 días. En el caso de que no se dé la extradición, que se vaya a denegar la extradición pasiva de esta persona, el Estado de Guatemala se obliga entonces a través de los órganos jurisdiccionales competentes a ejercer la persecución penal. Ustedes recordarán que vimos en la clase anterior sobre la ejecución de las sentencias y vimos específicamente que en el caso de Guatemala, si la persona se deniega, por ejemplo, a entregar, entonces tiene que iniciar con la acción penal, con la persecución penal a través del Ministerio Público. Si en caso que Guatemala deniega, ¿verdad?, la entrega de esta persona en extradición. Dejamos por un lado el OJ y nos trasladamos ahora a las funciones propiamente del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del proceso de extradición. ¿Qué funciones tiene? El Ministerio de Relaciones Exteriores Jóvenes remite precisamente al Ministerio Público las solicitudes que se le entreguen, ya sea de extradición y de detención provisional. Que otro estado le haga saber a Guatemala. Entonces, por la vía diplomática es la comunicación oficial que tiene que haber y ya pues se encarga de llevárselo entonces al Ministerio Público o comunicárselo en su caso. En los procedimientos ya de extradición activa, cuando Guatemala es el que lo solicita, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe de remitir
en este caso, a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, al estado correspondiente, ¿verdad? De la solicitud que se está realizando, toda información que reciba, pues lo va a comunicar directamente al Ministerio Público en su caso. Además, el MINEX lleva un control de todas las solicitudes de extradición, estas sean activas o pasivas, las debe de llevar en un control. Dejamos los órganos que intervienen dentro de la extradición y nos vamos a concentrar ahorita en el procedimiento puramente de la extradición. ¿Cuál es el procedimiento a seguir dentro de la extradición? Pero antes de que sigamos, no sé si alguien tuviera una duda puntual sobre lo que hemos visto. ¿La escuchamos, Iris? Vi que tenía levantada la manita, Iris. ¿La escucho con alguna duda? Creo que fue un mal plazo. Bueno, entonces, concentrémonos. Ligna, disculpe, una pregunta. Usted hablaba de la extradición en tránsito, que es el permiso que se solicita cuando va a pasar la persona por un país que no sea el destino. Pero eso solo en casos de que haya catástrofe, como usted dijo, suponiendo que haya una tormenta o algo, o siempre hay que hacerlo, siempre que atraviesa un país. No, solamente si dentro de ese país se van a detener porque van a hacer una escala, porque hay defectos en el avión o porque hay alguna situación que haga que tengan que pasar en ese estado, por ejemplo, entonces se va a prever una extradición en tránsito y se pide la autorización a ese estado que van a estar ahí un momento, no que ingresen al territorio o al menos de que se dé alguna situación de emergencia de salud o alguna situación, pues a eso se refiere la extradición en tránsito, pero no en todas las extradiciones se va a dar la extradición en tránsito, ¿verdad? No es en todas, son casos muy especiales. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces vamos a continuar con el procedimiento de la extradición. El procedimiento inicia con una solicitud, se debe de iniciar prácticamente con la solicitud de extradición. En este caso vamos a ver el trámite de la pasiva. La solicitud de extradición pasiva debe de formularse pues conforme a lo que se ha convenido en los tratados y convenios internacionales en este caso. Teniendo esta solicitud, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir la solicitud de extradición con toda la documentación. Una vez ingrese a través de las vías o los canales oficiales, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud, ingresa también la documentación. El MINEX es el encargado de trasladar todo esto al jefe del Ministerio Público, en este caso a la fiscal general, ¿verdad? Si fuera ahorita, en este tiempo. Entonces, se traslada toda esa información en un plazo también, hay un plazo fijado que no debe de pasarse, por ejemplo, de los 2 días, que no puede exceder de los 2 días siguientes a la recepción. Si la recepción de la solicitud de extradición ingresa el día lunes, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, del día lunes tiene martes y miércoles para trasladar esta documentación a donde corresponde, que es a la fiscal general en este caso. ¿Cuáles son los requisitos que debe de contener la solicitud para que se pueda los requisitos deben de ser acorde al tratado, al convenio o de acuerdo al arreglo internacional, ¿verdad? Y dentro de estos requisitos, pues llevan algunos mínimos, que son, por ejemplo, en este caso, aparte de esos requisitos que ya están condensados dentro de ese tratado, hay otra documentación que sí o sí deben de agregar, y esa documentación en este caso es la primera de ellas: cuando la persona ha sido juzgada o condenada, por ejemplo, por los tribunales del estado requirente, una copia de la sentencia.
se debe de acompañar la copia de la sentencia porque es donde se va a demostrar que esa persona ya fue condenada y que su condena está vigente y que se nos escapó, por ejemplo, que se echó a la fuga. Entonces, debe de acompañar en este caso la sentencia si ya fue condenada la persona. Aunado a ello, debe de acompañar, por ejemplo, si no hay condena todavía, sino que solamente está abierto un proceso de investigación, en este caso, pues se debe de acompañar la resolución, en este caso, de la orden de aprehensión. ¿Por qué se está dando la orden de aprehensión de la persona y por qué es importante que pueda ser extraditada en este caso y que esta orden venga emanada de un juez competente, ¿verdad? Del ramo penal como tal. Aparte de esto, debe de traer consigo una relación precisa del hecho, o sea, la intimación que se le pretende hacer a la persona, ¿verdad? Por parte del Ministerio Público tiene que traer pues esa relación precisa del hecho. Una copia de las leyes penales aplicables para ver, bueno, aquí están los hechos, pero estos hechos se encuadran o se tipifican dentro de estas leyes penales concretamente y propiamente que son estas, por ejemplo, ¿verdad? Y asimismo debe de traer como leyes referentes a la prescripción de la acción o a la pena para ver realmente si todavía el delito no ha prescrito y la acción tampoco, ¿verdad? Entonces se tiene que acompañar también una copia de estas leyes. Cuando se trate de un condenado, de un sindicado, de un imputado, de un acusado, siempre que fuere posible, pues se debe de individualizar a la persona mediante su filiación, mediante una documentación que nos indique que realmente la persona que vamos a prender acá para poder enviarla en extradición, pues realmente sea la persona que se está buscando, que no nos equivoquemos en persona. También dentro de la solicitud, pues deben de venir condensadas las medidas de coerción que quieren que se les sea impuesta a la persona. Por ejemplo, es una orden de aprehensión, deben de venir especificadas exactamente qué es lo que se pretende como medidas de coerción para que el Estado de Guatemala lo pueda aplicar en este caso. En todas las solicitudes jóvenes de extradición, también deben de cumplir con lo establecido ya en tratados, en convenios o en arreglos internacionales y aparte, pues también el Estado requiriente debe de tramitar la aprehensión de la persona reclamada en extradición. Definitivamente que a través de la extradición, pues se tiene que llevar aparejada también la orden de aprehensión de esta persona para que sea enviada. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática, por ejemplo, la detención provisional de una persona, informando, por ejemplo, de que en ese estado hay una orden de aprehensión vigente en contra de esa persona y que ya de momento van a presentar, por ejemplo, la solicitud formal de extradición. ¿Cómo es que se da esta figura? En determinado momento, por ejemplo, las personas, el Estado requirente, llamemos que Estados Unidos, se entere que alguna persona que tiene que enfrentar la justicia con ellos en Estados Unidos porque ha cometido delitos por allá, se encuentra aquí en Guatemala, ¿verdad? De que ya fue ubicado aquí en Guatemala, que está aquí en Guatemala, se les informa a ellos, por ejemplo, y pues todavía no tienen completa el proceso de extradición, pero antes de que esta persona se les escape nuevamente y que vuelvan a iniciar el proceso para poder ubicarlo, entonces inmediatamente lo que ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento va a ser la detención provisional. El Estados Unidos va a pedirle a la colaboración al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala que se pueda dar la detención provisional de esta persona, ¿verdad? En tanto, pues se formule de manera ya más concreta y completa la extradición de esta persona. Entonces ya antes de que llegue la solicitud, pues por lo menos la persona ya está con una orden, con una detención provisional en este caso, aunque todavía no se ha completado el trámite de extradición. La privación de la libertad de esta persona, pues que se ha detenido provisionalmente dentro de este procedimiento, no está sujeta a ninguna medida que la sustituya. O sea que no se puede sustituir la medida mientras pues no se discute finalmente qué va a pasar con la extraditación de esta persona, si procede o no procede, en tanto que llegue la solicitud formal en este caso.
debe de haber cierta comunicación de la solicitud de la detención provisional de la persona. Recibida precisamente la solicitud del país requirente de la detención provisional de esta persona, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicarlo al Ministerio Público inmediatamente para que el Ministerio Público pues pueda solicitar ante un juez competente la orden, la orden de detención provisional de esta persona, porque lo tiene que dar un juez. No es de que, bueno, el Ministerio Público tiene ya la solicitud que se le hizo llegar al MINIX, por ejemplo, inmediatamente procede a la detención provisional de esta persona. No puede operar de esa forma, sino que sí o sí tiene que haber una autorización del juez para que pueda darse una resolución judicial para que se dé la detención provisional de esta persona, y esto se debe de hacer en un plazo que no exceda de 2 días. Asimismo, tenemos por acá la comunicación, siempre hablando de la comunicación, en este caso ya cuando lo conoce el órgano jurisdiccional que reciba el requerimiento de la detención provisional que el Ministerio Público está presentando, pues deberá resolverlo inmediatamente. En este caso, pues el juez va a decidir si procede o no procede la orden de extradición de esta persona, y como medida de urgencia, por ejemplo, la detención provisional. Y esto pues lo tiene que hacer inmediatamente después de que el Ministerio Público se lo ha presentado. Debe de mediar por lo menos 3 días contados a partir de recibida la solicitud formal de extradición que le fuera trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y que esta misma se deberá remitir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en este caso. Entonces, también en un plazo que no exceda de 2 días como tal. Al día siguiente de recibida la solicitud de extradición, el tribunal pues deberá remitir inmediatamente la orden de detención correspondiente de esta persona para que se pueda dar la detención provisional. Lo tiene que otorgar un juzgado. De no ser así, no podría proceder, aunque el Estado requiriente se lo esté solicitando a Guatemala. Pero si Guatemala, a través de este proceso que vimos, ve que no es viable, pues no se puede proceder en este caso. Pero también ya vamos a conocer propiamente el aspecto de la audiencia, porque todo esto se debe realizar en una audiencia para conocer si se puede proceder o no a la extradición de una persona como tal. Pues una vez detenida la persona que se ha pedido en extradición, el Ministerio Público solicita en un plazo que no exceda también de 2 días, ya sea de forma escrita o de forma verbal, en una audiencia unilateral, que se fije una audiencia para resolver realmente el pedido formal de extradición, para ver si es procedente o no. El cual pues ya existe un plazo que no puede pasar a un plazo menor de 10 días, ni mayor a 15 días. Contados, dice, a partir del momento en que ha sido requerida la solicitud como tal. Entre la notificación y la realización de la audiencia deberá mediar por lo menos 3 días. En que se le notifica a las partes para que puedan comparecer a la audiencia, tienen que mediar por lo menos 3 días en su caso. En la audiencia participará pues el Ministerio Público, participará el requerido, su abogado, defensor, y en su caso el intérprete son los llamados a comparecer en esta audiencia. La audiencia, pues, se va a verificar en este caso la comparecencia de las partes que han acudido a la audiencia, se verificará la presencia de todos ellos y entonces se va a declarar abierta la audiencia y se explicará el objeto de la misma y procederá entonces a la recepción de los medios de prueba. Esta audiencia es una sola audiencia. Se abre la audiencia, se verifica la presencia de las partes, se le da intervención al Ministerio Público, ¿verdad? Para que indique cuál es el motivo por el cual ha solicitado esta audiencia, por qué debe de proceder, por ejemplo, la extradición, en base a qué medios de prueba los presenta, y entonces ya se presentan los alegatos finales. Ya cada una de las partes pues va a presentar sus alegatos finales para determinar qué va a pasar, en este caso, si procede o no procede. Obviamente, el que debe de decidir, tal como lo vimos, debe de ser el juez sobre la procedencia o improcedencia en este caso.
Veamos algo muy importante, jóvenes, que la audiencia no puede haber abandono. ¿Alguien que me quiera apoyar con la lectura de esta presentación, por favor? Jóvenes, por favor. Sí, compañera Olga, gracias. Cuando el abogado defensor no comparezca sin causa justificada, en ese mismo acto se declarará abandonada la defensa y se nombrará otro en su reemplazo. Si la incomparecencia del abogado defensor se debiera a una razón justificada, la audiencia podrá suspenderse por un plazo no mayor a 3 días, compeliendo al defensor acerca de que si las circunstancias que motivaron su incomparecencia persisten para la fecha de la nueva audiencia, deberá comunicar este hecho a su defendido para que éste nombre nuevo defensor o lo sustituya. Si a la audiencia no compareciera el representante del Ministerio Público, se suspenderá la audiencia certificándolo conducente al fiscal general y de oficio el tribunal fijará la fecha de nueva audiencia. Muchas gracias, Olga, muy amable. Licenciada, no sé si apagó su micrófono porque no se escucha nada. Ay, disculpen, disculpen compañeros, no, ay, yo pensé de que me estaban escuchando. Bueno, con lo que decía de la lectura que hizo la compañera Olga, les comentaba de que es importante que dentro del proceso de extradición la persona tenga que contar con un abogado todo el tiempo. Lo mismo opera en el procedimiento común, por ejemplo, en el proceso penal como tal. No puede quedarse la persona en estado de indefensión. Al menos de que haya una causa justificada, se puede suspender la audiencia porque el abogado pues tuvo un contratiempo, cualquier cosa que sea realmente comprobable, entonces se puede suspender. De no ser así, pues se debe nombrar a un abogado de oficio para que esta persona pues esté siempre acompañada con defensa técnica. ¿Cómo es de que se va a dar el desarrollo de la audiencia ya propiamente de extradición? En este caso, el presidente del tribunal va a otorgar la palabra en su orden a cada una de las partes. Ya vimos de que está el Ministerio Público, la defensa, el requerido en su caso. Posteriormente, pues van a manifestar cada una de las partes la relación con la solicitud formulada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos pretenden con la solicitud que se ha formulado? Pues ofrecen los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba que el Ministerio Público va a presentar? En este caso, pues la solicitud que el Estado requirente ha presentado, aunado a ello toda la documentación que vimos anteriormente, ¿verdad? La documentación que hay que presentar, en este caso, que si es ya una sentencia, pues la sentencia de aquel Estado, si es una resolución de orden de detención, por ejemplo, también debe de presentarlo en su caso. Entonces, toda esta documentación la debe de presentar como medios de prueba. También, pues, el abogado defensor y como el requerido también podrá presentar sus medios de prueba. En este caso, por ejemplo, que no fuera la persona que están buscando, va a presentar la identificación de la persona a través de un certificado de su identificación personal, por ejemplo, que miren, no era Elba, era otra persona la que están ustedes requiriendo y fueron a aclarar que nada que ver, o probablemente que indique, bueno, fíjense que ella cumple su condena y entonces no sé qué está pasando, algún tipo de documentación que pueda desvanecer, por ejemplo, el hecho que la persona sea extraditada en este caso. Y ya finalmente, pues se van a presentar los alegatos finales de las partes. Cada una de las partes va a presentar sus alegatos, porque sí puede proceder el juez de esa manera, porque sí podría dar la extradición o porque no, en este caso, porque sí, porque no cada una de las partes. Es como que un pequeño
Es como un pequeño debate el que se va a hacer porque es en una sola audiencia. Obviamente no va a haber contradictorio acá en cuanto a los medios de prueba y demás, sino que únicamente van a haber como que alegatos de apertura y como también ya los alegatos finales de cada una de las partes. Después de que se presentan los alegatos finales, entonces ya viene el tribunal, va a resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud en su caso. Dentro de la oposición de la solicitud, pues en determinado momento se puede oponer a la solicitud la persona, ¿verdad? Sobre la procedencia de la extradición, pero solamente se puede hacer en ese momento de la audiencia. Fuera de la audiencia no se puede presentar ninguna oposición. Obviamente, el abogado defensor, en este caso, es el que debe de presentar la oposición a la extradición del requerido, de su patrocinado en este caso. Una vez de que se decida finalmente que proceda la extradición de esta persona y que el Estado de Guatemala lo vaya a entregar, por ejemplo, existen ciertos requisitos que se deben de llenar en la resolución que va a definir o que va a decidir la extradición de esta persona, dentro de los cuales son los siguientes: los datos de identidad de la persona solicitada en extradición, con indicación del estado requirente. Hay que identificar bien a la persona, identificar también cuál es el estado requirente que está solicitando que la persona sea llevada, por ejemplo, a enfrentar la justicia. La relación sucinta de los hechos por los cuales pues, se deniega o se otorga la extradición. Algo muy importante. Obviamente, si se incumplen con los requisitos que ya vimos anteriormente, el órgano jurisdiccional no va a otorgar la extradición de esa persona, no la va a autorizar. En caso que sí se cumplan, por ejemplo, entonces sí se va a dar la extradición. Pero si no se cumple, obviamente no se va a dar la figura de la extradición de esta persona. Y no va a depender tanto del Ministerio Público, no va a depender tanto, por ejemplo, del juez, sino que va a depender de la documentación que se le está haciendo llegar al juez, porque recordemos que el juez es un garante del procedimiento y él va a dar porque se cumpla y él va a otorgar lo que se le pida de conformidad a lo que se le presenta al juez como tal. También se deben de presentar los fundamentos de hecho y de derecho en que se funde la decisión del juez. Finalmente va a ser va a ser un auto básicamente en el que se van a exponer los hechos por los cuales se fundamenta y también los fundamentos de derecho en los cuales arriba finalmente su decisión y la valoración de los medios de prueba. Recordemos de que como son documentos los que se van a presentar, en determinado momento sus documentos pueden ser redargüidos de nulidad o de falsedad, ¿verdad? Si en caso de que no sean redargüidos de nulidad o de falsedad, pues el juez les va a tener que dar el valor probatorio correspondiente a cada órgano de prueba en su caso. También debe de llevar las medidas que garanticen la entrega del requerido. Algo sí muy importante, que se debe de velar porque no se violen las garantías de la persona que va a ser entregada, ¿verdad? En extradición y también y cuándo van a cesar esas medidas de coerción, por ejemplo, si fuera negada la extradición, si estuviera en prisión, en detención provisional, por ejemplo, y entonces se niega la extradición, entonces en ese momento van a cesar las medidas de coerción que han sido impuestas en contra de esta persona. Las condiciones también cuando fueren aplicables en virtud del convenio o tratado que deba de observar el Estado a favor de quien se le otorgó la solicitud de extradición, ¿verdad? No se podrá condicionar, la entrega del solicitado o la imposición a una pena determinada, ¿verdad? No se puede imponer una pena, por ejemplo, sino solamente se va a entregar a la persona directamente en extradición. La decisión sobre el destino de los bienes patrimoniales que hubieran sido afectados en el procedimiento de extradición, ¿verdad? Si en determinado momento hubieran bienes que se afectaron, pues ¿qué va a pasar con esos bienes? Debe de condensarlo dentro de esa resolución como tal. Hay una situación de que como en todo proceso pues deben de haber ciertos recursos para poder oponerse. En este caso, siempre y cuando pues uno vea de que se están vulnerando pues ciertos derechos. Y en este caso vamos a hablar propiamente del recurso de apelación. Cada resolución que decide la procedencia o improcedencia de la extradición, la parte que se considera agraviada podrá interponer
únicamente recurso de apelación ante la sala de la Corte de Apelaciones. Solamente cabe el recurso de apelación. No podemos hablar de ningún otro recurso si no es propiamente la apelación dentro del proceso de extradición. Siempre y cuando, pues, la parte se considere agraviada, pues puede interponer el recurso de extradición. El recurso de apelación. El recurso de apelación se debe de interponer por escrito dentro de los 3 días. Aquí no son 15, ¿verdad? Como opera en materia penal común, sino aquí van a ser 10 días, sí, 3 en materia penal. Casación son 15, sí. Entonces, la apelación normal apelación en proceso común son 10, ¿verdad? En cambio acá, pues, se tiene 3 días para que se pueda interponer este recurso como tal, con expresa indicación, pues precisamente de los motivos en los cuales se está fundando la petición, en este caso, otorgada la apelación y hechas las notificaciones, se elevará las actuaciones originales a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente. Este recurso debe ser inmediato, ¿verdad? A diferencia del anterior, del común, que no es así el trámite. Vencido este plazo, para hacer uso del recurso de apelación, la resolución del tribunal de primera instancia queda firme y ejecutoriada, ¿verdad? Una vez de que se venza este trámite, este proceso, pues ya queda ejecutoriada la extradición en este caso. Esto es en cuanto a la extradición pasiva, jóvenes. Es cuando a Guatemala se le pide a que entregue a una persona, que sea su nacional, o que esté dentro del territorio guatemalteco y que otro estado lo esté pidiendo, lo esté requiriendo porque ha cometido algún delito propiamente en aquel estado. Esto es lo que también la ley reguladora de la tramitación de extradición nos establece para la extradición pasiva. Ahora, ¿cuándo o cómo se hace el trámite? Cuando es Guatemala el que solicita, en este caso, la extradición, que eso se llama extradición activa. Ya no es pasiva, sino que es una extradición activa en este caso. ¿Y cómo es que opera, por ejemplo? El Estado de Guatemala lo hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimiento del Ministerio Público. ¿Quién inicia todo? El Ministerio Público. El Ministerio Público solicita, empieza a trabajar una posible extradición, lo lleva al órgano jurisdiccional competente, tal como lo vamos a ver. Posteriormente, ya con esa resolución, se traslada a las vías oficiales y a las vías consulares, que es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la vía diplomática se traslada entonces y ya se le da seguimiento como tal. ¿Cuándo es que Guatemala puede pedir una extradición activa? ¿Cuándo es que Guatemala puede decir, bueno, yo voy a solicitar una extradición? No porque de repente se le sale de la cabeza, por ejemplo, al auxiliar fiscal o al agente fiscal, sino que tiene que haber un razonamiento por el cual se solicite, dentro de los cuales tenemos que un juez o tribunal hubiera emitido una orden de detención, aprehensión o captura de la persona reclamada, que estemos ya dentro del proceso y resulta de que dentro del proceso se citó y la persona no llegó. Entonces, inmediatamente, por ejemplo, se da la orden de detención de la persona, o probablemente desde que se hizo la audiencia unilateral de que se le presentó el caso al juez, se ordenó la aprehensión de la persona. Entonces, desde ese momento, y si no es sabida, por ejemplo, se puede pedir la extradición. O cuando la persona reclamada hubiera sido condenada y sea requerida para el cumplimiento de la condena. Ya la persona fue condenada, por ejemplo, y es requerida para que ésta cumpla su condena. Solamente, jóvenes, bajo estas dos causas, Guatemala puede pedir la extradición de una persona. Fuera de estas dos, no podemos hablar que Guatemala solicite la extradición. Tiene que ser bajo estas dos causas. Por favor, que no se nos olvide. ¿Cómo se da la solicitud de extradición? ¿En qué momento? ¿Cuál es el trámite a seguir? El Ministerio Público debe de requerir al juez contralor de la investigación que ordene la orden de aprehensión, que ordene la presentación, de la solicitud de extradición al estado en que se presume que se encuentra el sindicado. Ojo, obviamente el encargado de la investigación, que es el Ministerio Público, debe de tener
pues información clara, que esa persona se encuentra en ese estado en el cual nosotros vamos a pedir que se pueda extraditar a la persona. Entonces tienen que tener claridad en esa información para saber de que esa persona sí está dentro de ese territorio. Dicho pues órgano deberá resolver la solicitud en un plazo que no sea de 8 días. Ya el Ministerio Público lo traslada al juzgado, el juzgado conoce el requerimiento que se está haciendo y debe de resolver inmediatamente en un plazo que no sea de 8 días. Igual procedimiento se realizará cuando se requiera como medida urgente la detención provisional, por ejemplo, que como medida urgente, antes de que se vaya la persona o cambie de ubicación, entonces se pide inmediatamente la detención provisional. En este caso, de igual forma, se procede tal como lo estamos viendo. En los delitos de acción privada será obligado el pedido de patrocinio previsto de conformidad al artículo 539 del Código Procesal Penal. Después de este trámite, pues la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia solicitará ya al Ministerio Público, lo solicita al juez contralor, el juez contralor lo autoriza, ya posteriormente la Secretaría entonces de la Corte Suprema de Justicia solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya ahorita involucramos al Ministerio de Relaciones Exteriores que en un plazo no mayor de 3 días, por ejemplo, presente la solicitud de extradición al estado en el cual se presume que se encuentra la persona. Esto tiene que ser previo al reconocimiento, por ejemplo, de la firma del juez contralor, de la investigación acompañando. Veamos qué documentación se debe de acompañar a la solicitud cuando Guatemala es el que solicita la extradición de la persona. Tenemos la certificación de la orden de detención o la sentencia en su caso. Debemos de acompañar esta. La relación también sucinta de los hechos que motivan la solicitud de extradición. ¿Por qué? ¿Cuáles son los hechos concretos por el cual el Ministerio Público o el Estado de Guatemala ya ahorita está solicitando la extradición de esta persona? 3. Los datos e información disponible para que sirvan realmente para establecer la identidad de la persona al momento de ser reclamada y que ésta es localizada, ¿verdad? Tenemos que demostrar la identidad de esta persona. Las disposiciones penales aplicables en el caso, por ejemplo, si se trata de qué delito, hay que presentar todas las disposiciones penales que se puedan aplicar al caso concreto y también debe de acompañar la declaración de que los procedimientos legales o la pena aplicable al delito por el cual se solicita la extradición no ha prescrito, que todavía siga vigente, por ejemplo. Entonces, eso hay que acompañarlo también a la solicitud que se va a presentar al otro estado. La solicitud, jóvenes, y los documentos señalados en el presente, en los párrafos anteriores, se presentarán en idioma español, salvo que dentro del tratado, por ejemplo, se haya establecido lo contrario, que sea en otro idioma. Entonces, bajo esa salvedad, se presenta entonces ya no en español, sino en otro idioma. En este caso, la traducción correrá a cuenta o a cargo del Ministerio Público, en este caso, el organismo judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se pidiera en otro idioma. Entonces, la traducción se realizará siempre en conjunto con estas 3 entidades, en lo que corresponde a cada uno de ellos. En el caso de los delitos de acción privada, jóvenes, la traducción correrá a cargo del querellante adhesivo, que es lo que tenemos condensado en el artículo 539 del Código Procesal Penal. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo, jóvenes, que no exceda de 8 días, por ejemplo, deberá presentar ya al estado requerido por la vía diplomática la solicitud, más todo lo que ya vimos, la solicitud y la documentación para pedir la extradición. En este caso, básicamente, comenzará a contarse una vez se hayan cumplido los requisitos y que se presente al estado requerido por la vía diplomática. Finalizados pues todos los trámites con los requisitos legales respectivos en el país requerido y una vez que se comunique al Estado de Guatemala que la persona solicitada, por ejemplo, de extradición está a disposición del mismo, ya entonces se le informa a Guatemala
que esa persona que fue requerida, por ejemplo, ya está a disposición, entonces ya el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con el Ministerio de Gobernación. Aquí ya se involucra otro ente, otro organismo del Estado, que es el Ministerio de Gobernación. Y juntamente con el órgano jurisdiccional que conoce, que es el contralor de la investigación, por ejemplo, la recepción y el traslado de la persona. Entonces, la comunicación oficial va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya después de que se le informó, ya lo tenemos, bueno, se coordina con Gobernación, se coordina también con el órgano jurisdiccional para que entonces sea trasladado y recepcionada esta persona. El Ministerio de Gobernación será el encargado del traslado del extraditado a Guatemala. Es el encargado entonces de monitorear, de ver cómo va a ser trasladada la persona al estado de Guatemala, ¿verdad? Y también a cargo de pues van a ser los gastos que se incurra para el traslado de la persona, ¿verdad? Y sus custodios, si va a venir con custodios, por ejemplo, hasta que se entrega acá a Guatemala, y entonces ya el Ministerio Público es el que toma el control de la situación hasta el momento que se le entregue propiamente. Una vez en territorio guatemalteco, la persona que se ha requerido en extradición y concluidos los trámites migratorios correspondientes, pues los custodios, los que venían custodiando a esta persona, deberán poner a disposición del juez contralor de la investigación, en su defecto, al juzgado de turno, a la persona que ha sido extraditada en el plazo señalado que la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece, ¿verdad? Que no puede ser un plazo mayor de 6 horas, ¿verdad? Plazo que empezará a regir toda vez que hayan concluido los trámites migratorios de ingreso de la persona al país. Hay que agotar todos los trámites migratorios. Obviamente esto lo realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y ya con esto pues se pone a disposición del juez dentro de los plazos previstos por la ley, porque ya está en territorio guatemalteco, entonces ya se va a sujetar en cuanto a lo que establece nuestra legislación en estos casos concretos. Como medida de urgencia, el Ministerio Público podrá requerir al organismo judicial competente si ordene la presentación de la orden de detención provisional de esta persona, ¿verdad? En determinado momento, si fuera necesario, en la orden de detención provisional, porque la van a tener ahí provisionalmente hasta cuando sea enviado a Guatemala en este caso. Entonces, estos básicamente, jóvenes, de cómo se da la extradición activa. Por un lado la pasiva y por otro lado la activa, que es que Guatemala lo solicita. Ya vimos cuáles son los dos casos por los cuales Guatemala puede solicitar una extradición activa. No porque se les sale de la cabeza, porque lo quiere hacer, no, sino que solamente bajo esas dos causas Guatemala puede solicitar la extradición de una persona. Si no se encuadra dentro de esos dos casos, no se podría dar la figura de la extradición de la persona. Sí o sí, tienen que ser dentro de esos dos y se tienen que cumplir bajo todos los lineamientos que hemos visto. No sé si tuvieran alguna duda puntual, jóvenes, sobre el procedimiento a seguir en la activa. ¿El fundamento legal de eso que tiene en pantalla, Ligda? Está en la ley reguladora de la tramitación de extradición, compañera. Se cargó material de apoyo. Muchas gracias. Todo esto, jóvenes, está en la ley. Ya lo vimos anteriormente cuando presenté acá cuáles eran los fundamentos legales para poder abordar sobre la situación de extradición, que es el decreto 28-2008, que esa es la ley que contempla todo lo relacionado al trámite de extradición. Bueno, entonces, si no hubieran más dudas, si todo está muy claro con la situación de la extradición, vamos a trabajar un laboratorio que es en base al tema de hoy, con una ponderación de 5 puntos. Entonces les voy a pedir que todos habilitemos nuestras cámaras y podamos empezar a trabajar nuestro laboratorio. Podemos auxiliarnos de la ley reguladora del procedimiento de extradición, por favor. Como es un laboratorio, podemos hacer uso de nuestra ley para poder responder. Entonces, por favor, iniciamos. Conforme vayan terminando su laboratorio, pues ya nos podemos ir despidiendo de la clase.